Somos Canal 33. Para el mundo, www.canal33.tv. Seguimos creciendo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Es viernes 25 de septiembre del año 2009. Bienvenidos a Primera Entrevista. Esta mañana vamos a hablar sobre el rol de la Corte Penal Internacional. Esta Corte Penal Internacional, pues obviamente lo que busca es impartir justicia de manera equitativa, pero sobre todo independiente. Vamos a hablar más adelante sobre eso. Antes quiero preguntarle a nuestros invitados o presentarles a nuestros invitados de hoy. Está Minú Tavares Mirabal, integrante de la Junta Directiva de la Acción Mundial de Parlamentarios, ACESCE Minú. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primera Entrevista. También es diputada del Partido de Liberación Dominicana, funge como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en República Dominicana. Bienvenida. José Bernard Palé Arana, presidente de la Comisión de Constitución, diputado del Partido Liberal Constitucionalista de Nicaragua, está con nosotros también. Muchas gracias también por estar con nosotros esta mañana. José, bienvenido. Buenos días. Y David Donat Catín, tú me disculpas, ¿no? Pero es un poco complicado pronunciar tu apellido, director del programa de Derecho. ¿Cómo se pronuncia realmente, David? Donat Catín. Ok. Derecho Internacional. Perfecto. Derecho Internacional y Derecho Humano, ¿no? También Acción Mundial de Parlamentarios. Todos ellos forman parte de Acción Mundial de Parlamentarios. Y quiero decirles esto, que es importante. ¿Qué es Acción Mundial de Parlamentarios? Pues Acción Mundial de Parlamentarios es una red de más de 1.300 legisladores de más de 130 países, quienes en su capacidad individual se han evocado, entre otros proyectos, a movilizar la voluntad política de los distintos países para que puedan integrarse a la Corte Penal Internacional. Es importante decirles que la Corte Penal Internacional es el tribunal permanente e independiente capaz de investigar y llevar ante la justicia a los individuos que cometan las más graves violaciones de los derechos internacionales. Estamos hablando obviamente temas como crímenes de lesa humanidad, genocidios, etcétera, que son llevados hasta la Corte Penal Internacional. Aquí en el país, estos tres caballeros y la dama que me acompaña, estos dos caballeros y la dama que me acompañan aquí, precisamente están para hacer de alguna manera lobby, ¿no? Para hacer gestión, para que los países se motiven para ser miembros de la Corte Penal Internacional. Por supuesto, ustedes saben muy bien que El Salvador no lo es. No es miembro de la Corte Penal Internacional y bueno, tiene sus propias valoraciones, sus propias motivaciones El Salvador por la cual todavía no quiere adherirse a la Corte Penal Internacional. No se sabe, algunos creen que son motivaciones meramente políticas y bueno, eso es de lo que vamos a hablar. A ver, comenzamos contigo, Minú. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Es decir, ¿cómo se articula este esfuerzo internacional para juzgar estos genocidios de los cuales hemos hablado ahora? Mira, la Corte Penal Internacional yo creo que fue una aspiración de la humanidad desde principios del siglo pasado, sobre todo después de las dos guerras mundiales, donde se cometieron crímenes atroces contra la humanidad, y posterior a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, hubo la necesidad de crear tribunales para hacer justicia, tribunales especiales, digamos. Todo el mundo puede ser que recuerde los tribunales de Nuremberg o los de Tokio, para impartir justicia con respecto a esos actos que se habían cometido precisamente en esos lugares, en esos conflictos. Luego, más recientemente, con respecto a la ex Yugoslavia, pues se ha hablado mucho del tribunal especial que se creó. Entonces, digamos que toda la comunidad internacional tenía el interés y la conciencia se fue creando de que había que tener un tribunal permanente e independiente, ¿no? Para que, digamos, pudiéramos combatir la impunidad, sobre todo alrededor de crímenes muy grandes. Y esos crímenes son los crímenes de guerra, que bueno, los crímenes de guerra se cometen, ustedes lo saben muy bien aquí, en momentos de conflicto armado, o crímenes de lesa humanidad, o crímenes de genocidio. Para esos tres
específicamente para esos 3 crímenes, digamos, fue que hubo acuerdo finalmente para formar el tribunal permanente. Eso se hizo en el año 1998 en Roma, en una reunión de jefes de Estado de todo el mundo, que lograron ponerse de acuerdo en la firma de lo que se llama el Estatuto de Roma, que es el instrumento que le da un sustento legal internacional a la Corte y que la crea. Así que desde el 98 se creó, como la Corte es también independiente, incluso de Naciones Unidas, y tiene su propio estatuto, que es el Estatuto de Roma, hasta que no fue firmada, ratificada por 60 países, no pudo entrar en funcionamiento. Y eso ocurrió el 1 de julio del 2002. El primer país de Latinoamérica que ratificó el estatuto fue Venezuela. Y después han venido ratificándolo todos los países de Sudamérica. El último en hacerlo fue Chile, en julio pasado. ¿Son muy cuidadosos los países cuando van a ratificar o ser miembros de la Corte Penal Internacional? Bueno, sí, ha habido mucha suspicacia, sobre todo en el caso de países que han estado envueltos en conflictos armados, en guerras civiles, etcétera, que entonces tienen temor de las implicaciones que pueda traer el estatuto, pero la idea por la que estamos aquí es precisamente para explicar que esos temores en la mayoría de los casos son infundados, porque la Corte tiene un carácter más que nada preventivo. Así que cuando los países y sus actores políticos se dan cuenta de realmente que hay mucha suspicacia, mucha mala información alrededor de la Corte, pues acaban integrándose a esta comunidad, porque es evidentemente necesario que se termine la impunidad en el mundo. José, exactamente esa es una palabra importante, ¿no? Se supone que la Corte Penal Internacional está precisamente para eso, para romper la impunidad que impera en varios países. Pero también puede interpretarse que la Corte Penal Internacional es la respuesta mundial, es la respuesta independiente ante la incapacidad de los países de hacer justicia por sus propios medios. Yo creo que lo has expresado correctamente, porque el Tratado de Roma, el que contiene el estatuto, lo que pretende es que cada país avance en su institucionalización, en la aplicación de justicia por sus propios tribunales, en el fortalecimiento de su Estado de Derecho. Y de ahí deviene el carácter complementario de la Corte. Es decir, la Corte solo actúa, solo procede cuando en los países hay una situación, por ejemplo, de ingobernabilidad, que hace imposible la aplicación de la justicia, o cuando los tribunales de justicia se convierten en cómplices de aquellos que están violentando los derechos humanos, están cometiendo pues los delitos que más ofenden a la conciencia de la humanidad. No tiene que jugar ningún rol la Corte cuando el país funciona con plena aplicación de su propio Estado de Derecho, cuando ha incorporado a su régimen jurídico los delitos que están contenidos en el Estatuto de Roma, que, como decía pues la diputada, son los delitos de genocidio, los crímenes de guerra, ¿verdad? Y los crímenes de lesa humanidad. José, esto se puede convertir en un argumento, ¿no? De repente digo, bueno, no tengo la obligación, no tengo por qué adherirme a la Corte Penal Internacional porque mi sistema judicial funciona muy bien. Es decir, nosotros investigamos los delitos, nosotros no tenemos impunidad, no generamos impunidad, sino más bien vamos al fondo de las cosas judiciales. ¿Se puede convertir esto en un argumento al final para no adherirse a la Corte Penal Internacional? Pues yo creo que es lo contrario, porque si un país tiene confianza, está con consenso nacional, construyendo sus instituciones, fortaleciéndolas, actuando con una conciencia jurídica elevada, no tiene por qué tener temor de ratificar el Estatuto de Roma. ¿Y entonces quiénes tienen temor?
Pues yo pienso que pueden tener temor aquellos países en que están instituciones débiles, instituciones que no juegan el rol que la constitución propia de ese país soberanamente les define, que no persiguen un ideal de justicia internacional, de fortalecimiento de los respetos de los derechos humanos más elementales, una conciencia elevada de la actuación que debe darse en cualquier conflicto armado, sea de carácter interno o de carácter internacional. Entonces, la Corte Penal Internacional actúa, como te decía, complementariamente cuando no es posible que el país lo haga. En algunos países, por ejemplo, de África, donde está conociendo actualmente casos la Corte, ese es la única método de justicia, el único medio de justicia que tienen las víctimas, porque en esos países hay una situación de conflicto interno que no permite la operatividad de sus propias instituciones. Entonces las víctimas tienen que recurrir a esa única posibilidad, a esa única ventana de justicia, claro, que es la Corte Penal David, Internacional. ¿y puede trabajar la Corte Penal Internacional como una institución superior, pero al mismo tiempo complementaria de los sistemas judiciales de los países? Sí, la Corte es una Corte complementaria, es una Corte que no trabaja sobre casos del pasado. Es una corte, porque ese es bastante el sí, temor que existe, ¿no? Claro, claro. Es una corte creada para la prevención y por la prevención de crímenes y por crear un sistema de no impunidad, de garantía, que cuando un sistema nacional no es adecuado, interviene como remedio disponible para las víctimas y para la comunidad internacional por mantener un mínimo de respecto del principio de humanidad. No es una panacea que va a resolver todos los problemas de los países en desarrollo, de los conflictos internacionales. También necesita espacio de negociación, de diálogo, de reconciliación cuando tienes conflicto con conflagraciones. No es con una corte penal que nos vamos a resolver todos los problemas de la comunidad internacional, pero es un símbolo que nunca más este tipo de atrocidad serán permitida y tolerada para la comunidad de naciones. En el tiempo de la Guerra Fría, en nombre de ideologías, se cometieron se utilizó mucha violencia para el poder, para luchar para el poder. Hoy esto no es más posible. Hoy somos en un mundo donde la paz y la no violencia necesita de informar todas las relaciones entre pueblos, entre individuos. Se necesita, por lo tanto, de fortalecer un sistema internacional de justicia, como naturalmente se necesita un sistema interno de justicia. Y todos los ataques generalizados, sistemáticos, contra la población civil, que no es defendida para ningún, que es dejada sola, cuando un conflicto insurge, está protegida para el Estatuto de Roma. Permítame retomar lo que decía Minú. Decía que la Corte Penal Internacional tiene un carácter preventivo, ¿no? ¿Esto es una debilidad de la Corte Penal Internacional, tener un carácter nada más preventivo, o tiene un carácter coercitivo, si se quiere decir de esa manera? Es un carácter también coercitivo, porque es una Corte de justicia que sentencia, por ejemplo, en el caso de la guerra en Darfur, Sudán, emitió un mandado de arrestación contra el presidente del Sudán, como contra los jefes rebeldes, por crimen lo más graves cometidos en este tipo de conflicto. Actualmente está en La Haya el antiguo vicepresidente de la República Democrática del Congo, el señor Jean-Pierre Bemba, que es acusado de crímenes gravísimos en la República Centroafricana, incluido 480 violaciones de mujeres cometido a través de sus tropas en la ciudad de Bangui en 2003. Son cosas no muy conocidas en el mundo, donde la CNN no va, pero son cosas de una gravedad enorme que necesita la intervención de toda la comunidad, de todos los países, incluido El Salvador. ¿Por qué El Salvador no necesita de participar en este concierto de estados? Ayer el presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, Julio César Valentín, se apeló a todas las bancadas políticas, a todos los grupos parlamentarios de este país,
para la creación de una unidad nacional sobre este tema. Es un tema humanitario, donde necesitamos de ser solidarios con las víctimas en todo el mundo, también las víctimas que no soy objeto de la atención de los medios internacionales. Déjeme hacer la primera pausa comercial. Tenemos obviamente mucho más preguntas que hacer, ¿no? Por ejemplo, esto de que si los países miembros de la Corte Penal Internacional están obligados entonces a acatar un fallo de la Corte Penal Internacional. Y estamos hablando, Minú, de esto, de qué ganan, ¿no? ¿O qué pierden los países al ser miembros de la Corte Penal Internacional? Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Yo creo que mi padre es muy bueno, porque ayuda a construir escuelas para los niños y niñas de escasos recursos. No, mi padre no es un obrero. No es un ingeniero, ni dueño de una constructora. Mi padre es un empresario, que con los impuestos que él paga, ayuda a mucha gente. Haga su parte. Pague sus impuestos y pida siempre la factura. Así usted ayuda a construir un país mejor. Gobierno de El Salvador. Unir, crecer, incluir. Niñas, ¿qué tienen idea de cómo la pasé? ¿Qué pasó? ¿Pero y cómo es? Si lo conocieras. Solo imaginarme. Contanos más, Se sorprenderían. Pero ¿cómo es? ¡Ahí viene! Para portarte toda la vida como un bicho. Con Varonil Med, sí se puede. Varonil Med, sildenafil 50 miligramos, potenciador y revitalizador sexual. Varonil Med, calidad Veramed. Quiero decirle a todos mi canción. Y quiero que sientan todos emoción. Quiero que puedan todos sonreír. Quiero felicidad en tu vivir. Por eso quiero que tengas siempre lo mejor. Quiero que nunca falte ese sabor. Estamos siempre con muchas ganas de lograr que te José, comencemos contigo este bloque hablando sobre esto que es importante. Vamos a ver, ¿hasta dónde la Corte Penal Internacional, preguntaba ya, pero es importante decir cómo es, ¿no? Cómo funciona el carácter independiente de la Corte Penal Internacional, porque estamos hablando de que de repente hay muchos países que tienen como resquemor de ser miembros de la Corte porque creen que es una persecución política que se les puede dar desde la Corte Penal Internacional a personas que han cometido estas tres figuras que ustedes han mencionado, como es genocidio, entre otras figuras que están contempladas para que sean perseguidas por la Corte Penal Internacional. Mira, los jueces de la Corte Penal Internacional solamente están subordinados a la ley y fundamentalmente al estatuto, que es la norma que rige la actuación y que rige también la tramitación de los juicios. No están sometidos a ningún poder supranacional, no están sometidos a las Naciones Unidas, por ejemplo, son totalmente independientes en su actuación. Está conformada por jueces de gran prestigio. La selección de aquellos candidatos que se van a presentar es una selección que pasa por muchos filtros, por muchos controles. Se tiene que mostrar y revisar la hoja de vida de los candidatos en cuanto a que su conducta, su desempeño anterior siempre ha estado guiada por una aplicación correcta del derecho de la justicia en sus propios países o en otros organismos internacionales en que hubieran trabajado. Igual también los mismos requisitos es para el fiscal y también hay normas correctivas dentro del mismo estatuto. Los estados partes pueden revisar cualquier abuso, cualquier desviación que se dé en la aplicación de las normas del estatuto, y esta es una revisión que se hace por mayoría también calificada. Entonces no hay forma de influenciar, no hay forma de dirigir. Ha tenido el cuidado del estatuto de prever todas las situaciones que garanticen su plena independencia y una estricta aplicación de la justicia bajo el principio de la legalidad. ¿Y no qué ganan los países siendo miembros de la Corte Penal Internacional? Todo esto, obviamente, no, pero hablemos más específicamente. ¿Pueden influir, pueden proponer candidatos, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional?
Es un balance y es una pregunta que obviamente se la harán los países que están todavía fuera de la Corte Penal Internacional. Es decir, explíqueme usted qué gano yo siendo miembro de la Corte Penal Internacional y a lo mejor también qué pierdo yo al no ser miembro de la Corte Penal Internacional. Así es. Bueno, la primera ganancia es ser capaces de caminar en la dirección de la construcción de una cultura de paz, de una cultura de justicia para la humanidad. Y formar parte de ese compromiso internacional. Bueno, esto lo vamos a erradicar, esto lo vamos a terminar, porque no es aceptable ni éticamente ni humanamente. No podemos vivir en esta época en una sociedad que se permita cometer crímenes atroces contra nuestros conciudadanos o contra los demás de cualquier parte del mundo cuyo destino también nos compete. Esa es la primera ganancia, la más importante. Ahora, luego, en términos de Estado, pues sí, por supuesto, tú tienes la oportunidad como país de postular jueces para la Corte, por ejemplo. Y Latinoamérica tiene una presencia bastante significativa, una participación en la composición de la Corte actual y también, sobre todo, que el fiscal general es un argentino, que es Luis Moreno Ocampo, que ha hecho un trabajo realmente notable. Puede participar también los ciudadanos salvadoreños digamos, en la estructura de los técnicos, los especialistas que trabajan en La Haya. También tenemos gente, muchos jóvenes latinoamericanos que pueden ir, que pueden además aprender, que pueden insertarse en el sistema si les interesa. Esa es también una ganancia importante, pero sobre todo pueden decidir cuál es el camino que este tribunal, que este instrumento tan importante de la humanidad va a tomar en el futuro, porque los estados se reúnen cada cierto tiempo para revisar cómo fortalecerlo. Que hablábamos fuera del aire sobre el tema de que el año que viene hay una asamblea de estados parte que fue acordada en el 98 para 12 años después y que se va a reunir en Uganda y es decir, todos los países pueden participar, pero si no son estados parte, no tienen poder de decisión, poder de voto al interno de la asamblea. ¿Pueden estar como observadores de la Corte pueden Penal ir como Internacional? observadores, pero nuestra aspiración como latinoamericanos, como parte de esta delegación de parlamentarios que está visitando El Salvador, que está conformada por varios legisladores de otros países también. Está la diputada Janet Madrid de Venezuela, el presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana y otro de sus integrantes, el diputado José Ricardo Taveras, junto con un equipo técnico de parlamentarios para la acción global. Digamos que tenemos el propósito de que América Latina sea quizás el primer continente que esté completamente representado ante la Corte, que no quede un solo país latinoamericano, un solo país hermano nuestro, sin que se haya incorporado al sistema, sin que hayan manifestado esa vocación de paz, vocación de hacer justicia que estamos promoviendo y que hemos venido construyendo en Latinoamérica y que al cual El Salvador ha dado aportes importantísimos, porque el ejemplo de El Salvador es extraordinario, cómo ha sabido salir de un conflicto, promover la unificación del país, promover la paz, promover el entendimiento y lograr, digamos, superar conflictos que a otras naciones le han tomado muchísimo más tiempo. Y tú ves cómo se ha fortalecido la democracia en este país que tan solo en la última década del siglo pasado estaba saliendo de una guerra terrible interna. Pero dejando
me parece muy bien lo que tú estás diciendo, pero dejando debajo de la alfombra casos importantes, ¿no? Como el caso de los jesuitas, por ejemplo, que es considerado una situación de lesa humanidad. Tú te recuerdas el asesinato de los padres jesuitas. Digo, se ha fortalecido la democracia en el país, ha caminado la democracia en el país, pero todavía hay debajo de la alfombra algunos casos que son, digamos, muy espinosos, de los cuales obviamente no se ha hecho una investigación a profundidad. Así. Y es ahí donde entra la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, o entraría en todo caso. Bueno, mira, ahí es donde entra la jurisdicción de los tribunales nacionales. Sí, pero cuando se agota esa instancia, que es la que estamos hablando, entonces puede entrar el papel de una Corte Penal Internacional, ¿o no? No puede entrar porque primero El Salvador no es parte, no es un estado parte, pero además los estados parte deben pedir la intervención de la Corte en el caso de que no sea posible hacerlo, o debe pedirlo alguna institución que puede ser nacional para pedir esa intervención de la Corte, porque se ha demostrado que no hay voluntad de hacer justicia o que no hay capacidad para hacerla. Eso es así, o puede también hacerse por intervención, digamos, de las Naciones Unidas, que ha habido casos ya como el de Darfur que se han hecho porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le solicitó a la Corte su intervención en Sudán, en el caso de Darfur. O sea que hay muchas opciones, pero no puede la Corte intervenir así de motu propio, como si se tratara de una intervención en asuntos internos de un país. Este es un tema interesante, David. A ver, fíjate, por ejemplo, ¿puede una persona en su carácter personal acudir a la Corte Penal Internacional, o tiene que ser el Estado el que peticione, digamos, la intervención de la Corte Penal Internacional? ¿Qué casos, por ejemplo, investiga la Corte Penal Internacional? En este momento se me viene a la mente lo que está pasando en Honduras, por ejemplo, ¿no? Sí. Uno se pregunta, bueno, en su momento la Corte Penal Internacional puede intervenir o puede conocer de lo que ha sucedido en Honduras, por ejemplo. Un momento de precisación jurídica. Me excuso con el público de vuestro país porque mi español es muy aproximativo. Pero te entendemos muy bien. Es itañol. Pero el Estatuto de Roma es muy claro. Es una corte que, según el principio de legalidad, funciona solamente para crímenes cometidos después el día de entrada en vigor del Estatuto mismo, que es el 1 de julio de 2002. Y también para un país que ratifica posteriormente, 2 meses después, el depósito del instrumento de ratificación a Naciones Unidas. Así que no se puede aplicar este instrumento jurídico a cuestiones abiertas del pasado. Como el caso jesuitas. Exactamente. Vuestra pregunta es pertinente. Vos tienes instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras en este continente que pueden hablar de este tema si hay la jurisdicción en respecto de vuestro país, y también la competencia de vuestros órganos judiciales puede ser que tiene competencia. Claro que la Corte no es un remedio por todos los hechos del pasado. Esto es un punto de compromiso entre los estados que crearon esta institución para permitir que existe. Porque en todo el mundo hay problemas de impunidad, también desde un país como Italia, mi país, por crímenes cometidos del régimen fascista, pendiente los 20 años de colonización y después la Segunda Guerra Mundial. Pero esto no puede ser conocido para una corte nueva en La Haya. Sobre el tema de Honduras, Honduras es un estado parte del Estatuto de Roma, y si se cometieron crímenes, se cometerán en el futuro crímenes de lesa humanidad, si por ejemplo hay una detención arbitraria, prolongada en el tiempo, de mucha gente como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil, este es un crimen según el artículo 7 del Estatuto de Roma, y la Corte tiene jurisdicción. La Corte se puede activar, como la diputada Tavares Mirabal ha explicado muy bien,
attraverso una remisión de una situación da parte de un Estado parte, attraverso una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también attraverso la acción del fiscal independiente sobre la autorización, con una autorización de la Cámara preliminar de la Corte, y el fiscal recibe información de todas las partes interesadas, víctimas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos, Naciones Unidas, todo el mundo, también la prensa. Es una corte preventiva, es una corte que no es limitada para interés estadual, interés de un grupo rebelde, de un partido político, de un movimiento, de un presidente de hecho, de un presidente legítimo constitucionalmente. No se puede negociar. Si la gente va a ser matada en Tegucigalpa, la Corte ha el deber de intervenir. Esto es el efecto preventivo. Yo pienso que todo el mundo sabe esto en Tegucigalpa, que el gobierno ilegítimo conoce esta situación, que la Corte puede intervenir. Ok. Bueno, José, tú me pediste la palabra, pero tengo que hacer la pausa comercial. Cuando regresemos, escucho lo que tú tienes que decir respecto a este tema. Volvemos. Usted me pidió la palabra, así es que estamos al aire de nuevo. Sí, yo quisiera precisar pues, un punto que es muy importante. Cuando los Estados partes constituyeron la Corte Penal Internacional, lo hicieron con una visión de futuro. Ellos dijeron nunca más la reiteración, la repetición de estos crímenes abominables. No lo hicieron para que la Corte tuviera una retrospectiva hacia el pasado. No quisieron involucrar ni que la Corte fuera el lugar donde fueran a dirimirse los hechos acaecidos con anterioridad. Y por eso es que contempla el principio de la no retroactividad. La Corte no puede entrar a ver ningún caso anterior a la fecha que entraba en vigencia el tratado del 2002. O sea, pueden estar tranquilos muchos. Pues por parte de la Corte Penal Internacional. Mira, hay otras instancias de justicia, como las expresaba David, pues la Corte Interamericana en nuestro sistema, los tribunales nacionales, pero no es la Corte Penal Internacional el lugar donde te tienen que ir, ¿verdad?, a llevar en la aspiración de justicia casos del pasado. Tuvieron mucho cuidado los países en diseñarlo. José, ¿y esta no es una debilidad de la Corte Penal Internacional, el hecho de no ver retroactivamente casos importantes considerados genocidios, por ejemplo, o homicidios de lesa humanidad? No, yo creo que es una fortaleza. Es una fortaleza porque esto garantiza que todos los estados se adhieran, que deseen ser parte, que los problemas internos del pasado no sean un obstáculo para su ratificación. Y así lo han entendido muchos estados en Latinoamérica que tuvieron conflictos internos. Lo ha entendido Chile, por ejemplo, donde hubo situaciones dramáticas de violaciones de los derechos humanos y con un gran consenso nacional. Es decir, la oposición, la concertación, el partido de gobierno dijeron, bueno, comprometámonos de cara al futuro. Lo ha entendido Argentina también, donde hubo una represión institucionalizada, donde el gobierno militar. Lo ha entendido Perú, por ejemplo, donde se dieron pues conflictos con graves acusaciones de violaciones de derechos humanos. Y lo ha entendido Colombia, donde actualmente hay un conflicto grave y lo ha ratificado. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque probablemente algunos particularmente digan esto es como taparle un ojo a la Corte Penal Internacional, ¿no? Es decir, ver un poco de lado nada más y no ver todos los ángulos de la Corte Penal Internacional, o esconder un poco o ignorar un poco lo que ha pasado. No, lo que pasa, yo creo que lo que primó, digamos, en todos los jefes de Estado, en la comunidad internacional que firmó el estatuto y que trabajó en su creación en el año 98, fue la decisión entre el ser y el deber ser, entre la posibilidad de que tuviéramos un instrumento o de que no contáramos con él. Entonces no era posible llegar a un acuerdo para instituir un tribunal penal internacional que tuviera facultad para conocer los casos del pasado y del presente incluso. Para poder hacerlo tenía que ser de carácter retroactiva su acción. Entonces por eso fue posible hacer el acuerdo, aunque nos duela, aunque quisiéramos que el tribunal tuviera competencia
para conocer de esos casos del pasado, tenemos siempre que entender que no lo puede hacer precisamente porque esa fue la condición para que pudiera existir el acuerdo que lo creó. Así que digamos que miremos este tribunal como un muro de contención y también como un seguro de vida. No, sería como la metáfora que yo utilizaría, ¿no? para definir la importancia que tiene. Tú no quieres morirte, pero sabes que necesitas prepararte para que los daños en el caso de muerte sean mejores, para que las víctimas, digamos, de tu ausencia tengan asegurada una protección. Por eso hago la metáfora con lo del seguro de vida, ¿no? Entonces la Corte es eso, y la Corte ha servido en casos de conflictos armados para que los crímenes que se cometan sean menores o para que no se cometan determinados ¿Cuáles crímenes. son los argumentos de los países, como Estados Unidos, por ejemplo, que todavía no se adhieren a la Corte Penal Internacional? Mira, el caso de los Estados Unidos es bien sui generis. Como Estados Unidos y como El Salvador Porque, mismo, ¿no? Para mencionar los países. Lo primero es que desde mi punto de vista la Corte es un gran triunfo de la mayoría de los países del mundo, sobre todo de los países pequeños. O sea, los países grandes como Estados Unidos o como China, por ejemplo, se han negado a que la Corte existiera primero y luego a formar parte de ella. Los Estados Unidos firmó, de mala gana, digo yo, en el 98, firmó el estatuto, y cuando vino el gobierno de Bush, en el 2002, retiró la firma, lo que es un hecho casi sin precedentes a nivel internacional, con poquísimos precedentes. Entonces, retiró la firma, pero además inició una campaña a nivel internacional de presión y hasta de chantaje para que los países no ratificaran la Corte, el estatuto. ¿Bajo qué argumento? Entonces, ¿Bajo qué argumento? Menú, eso es lo que está preguntando. Es decir, bueno, ¿qué ha dicho Estados Unidos? ¿Qué razones los Estados han puesto Unidos para promovieron durante años lo que ellos llaman el ASAP, que es una ley que les permitía ponerles represalias a los países, sobre todo limitando la cooperación y la ayuda en materia militar, más que nada. Y con la contraparte de que los países estaban obligados a firmar lo que yo le he llamado, desde que empecé a trabajar a favor de la Corte, un acuerdo de impunidad para los ciudadanos norteamericanos. O sea, que los Estados Unidos, que no forman parte de la Corte ni del estatuto, estaban promoviendo la firma de acuerdos con países para desconocer un artículo del estatuto, que era el 98, el 94, 98. El 98, el artículo 98. Y promovieron eso, y muchos de nuestros países firmaron ese acuerdo. ¿Boicoteó el trabajo de la Corte? Antes o después de firmarlo. El caso de la República Dominicana es bien típico en este caso, en esta situación, ¿no? Nosotros habíamos firmado en el 98 y teníamos la voluntad de ratificar. Y cuando llegó un nuevo gobierno al país, empezamos a recibir presiones de los Estados Unidos para firmar este convenio de impunidad contra el artículo 98. Y nuestro Congreso, primero el presidente en ese momento firmó el acuerdo de manera subrepticia, ¿no? Por debajo de la mesa. No se supo hasta que llegó al Congreso que se había firmado este acuerdo. Y cuando llegó al Congreso se ratificó el acuerdo sin que nosotros hubiéramos ratificado el Estatuto de Roma. O sea que estábamos, digamos, firmando un acuerdo para desconocer un otro acuerdo del que no formábamos parte ninguno de los dos. O sea que todo eso ha pasado. Sin embargo, desde el año 2005, esa política americana cambió con respecto a la Corte Penal Internacional.
cuando nosotros ratificamos finalmente en el 2005, tengo que decir que no recibimos presión de los norteamericanos para no ratificar. Y de hecho, empezaron a darse manifestaciones en el gobierno de Bush de entonces a través de su ministro de Defensa o de su secretaria de Estado, señalando que, bueno, que no era tan bueno para los Estados Unidos no ser parte de la Corte y sobre todo que les podía traer consecuencias negativas la política de tratar de impedir el fortalecimiento de la Corte, porque ya era un hecho que estaba funcionando y que estaba... Así que ahora, si bien el gobierno de Obama no ha asumido públicamente una posición, lo que interpretamos es que por lo menos van a seguir, digamos, con esta especie de lasitud, ¿no? De dejar ser, de dejar que la Corte funcione y de no seguir presionando a los países para que firmen esa barbaridad que era el acuerdo contra el artículo 98. Que están ahora en nuestro país, El Salvador tiene un nuevo momento político, vive un nuevo momento político. ¿Es este el momento más adecuado para El Salvador como para adherirse a la Corte Penal Internacional, David? Bueno, yo pienso que sí, porque nosotros somos aquí invitados para el Parlamento, somos muy interesados en dialogar con todas las fuerzas políticas, y el momento es bueno también porque, como la diputada ha dicho, en este continente, con la ratificación de Chile en junio, a la fin de junio, hay prácticamente todo el Sudamérica es parte de la Corte, solamente El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Cuba son los países latinoamericanos que no son integrantes. Con la ratificación del México en 2004 se realizó como un efecto sándwich sobre Estados Unidos, porque entre Canadá y México, que representó en este momento histórico toda Latinoamérica, la posición norteamericana como estaba aislada. Aislada. Y bueno, la Constitución de Estados Unidos habla del imperio de la ley, the rule of law. La política al exterior de Estados Unidos puede hablar un día de la rule of law, puede ser que en otro día habla de otros valores. El tema aquí es nosotros esperamos que la administración Obama tome una decisión clara, precisa, que los mismos estándares de comportamiento, de conductas que tienes al interior son necesarias al exterior. Nuestra idea es de una política internacional ética, fundada sobre los derechos fundamentales de la persona. La política internacional no sirve un interés egoístico de un país contra un otro, sino los intereses de todos los pueblos e individuos que son protegidos para la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue principalmente autorada para la señora Roosevelt, una norteamericana, en 1945. Así que pienso que Estados Unidos es parte de esta cultura de justicia y de lucha a la impunidad. Solo que necesita un poquito de tiempo de comprender. Hay mucho malentendimiento. Es similar a El Salvador. Mucho malentendimiento sobre la capacidad, el mandato de la Corte Penal Internacional sobre la base del Estatuto de Roma. Cuando se comprende que esta es una Corte independiente, imparcial, que va a juzgar solamente los casos los más graves, yo pienso que también Estados Unidos se va a integrar en la Corte. Hemos estado hablando de Estados Unidos, pero Cuba, por ejemplo, ¿no? Llama mucho la atención. José. Mira, Cuba participa activamente como observador. Como participa en muchos países. Como participa en muchos países, pero no ha ratificado todavía la Corte Penal Internacional. Desconozco las razones que argumenta para no hacerlo, pero está quedándose Cuba como Centroamérica, mi país, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, fuera de ese concierto de naciones, fuera de ese club exclusivo que da prestigio, que demuestra el compromiso del país,
que demuestra esa aspiración de justicia y esa voluntad de ser parte de una comunidad internacional que cree en la justicia, que persigue la justicia y que le dice no a la impunidad. Definitivamente los temores, los malentendidos son los mismos en la mayoría de los países. Hay confusión sobre lo que hablamos de la retroactividad, confusión también sobre el concepto de complementariedad, algunas excusas de carácter constitucional que no entienden la diferencia entre la figura de la extradición y la figura de la entrega de nacionales pues a una corte internacional de la cual el país es parte, es como una continuidad del sistema judicial propio de los sistemas nacionales. Pero sí conoces, a ver, volviendo a los argumentos del por qué no Cuba, del por qué no Estados Unidos, pero sí conoces los argumentos de Nicaragua para no ingresar o para no ser miembro de la Corte Penal Internacional. Sí, los mismos argumentos de algunos sectores nacionales de dudas, de malentendidos. Entonces lo que hemos hecho, y con el apoyo de PGA también, que estuvo visitando mi país, en una campaña también de motivación, como hemos llevado estos días y estaremos llevando estos días en El Salvador, de aclarar esos malentendidos. Aclarar que no tiene por qué la Corte tener un temor de que va a reabrir las heridas de la guerra, que va a reabrir o a destruir los procesos de reconciliación tan importantes que vivimos en Nicaragua, sino que es un compromiso hacia el futuro. Es que todos los nicaragüenses nos digamos, nunca más deben repetirse las situaciones que vivimos en el pasado, y como un compromiso de unidad, todos de ratificación de nuestra voluntad de preservar en el futuro esos valores tan esenciales para nuestra nacionalidad, asumamos nosotros la Corte. Y estamos trabajando con ellos y tenemos grandes expresiones de voluntad de todos los sectores en así hacerlo, como también te quiero decir, con gran honestidad de nuestras conversaciones ayer con todas las fracciones parlamentarias, pudimos captar también esa voluntad, esa madurez y ese compromiso de todos los políticos salvadoreños en el sentido de empujar esta ratificación en su momento, conforme pues las características y las condiciones de la política salvadoreña. Bien, hacemos la última pausa comercial, regresamos en breve. Hay otras preguntas importantes. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, ¿no? O, por ejemplo, ¿en qué se diferencia la Corte Penal Internacional con otras instancias o tribunales que se han creado, tribunales al caso de Ruanda y la ex Yugoslavia? Puede haber ahí mucha digamos, información todavía o mucha ignorancia de cómo opera cada uno de estas instancias internacionales. Volvemos en breve. Mientras estamos listos con el enlace, con la Radio 102.9, vamos a despejar estas dudas. Por ejemplo, Minú, ¿cuál es la diferencia entre la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia? Y lo que en determinado momento se dijo también, ¿no? Los tribunales ad hoc de Ruanda y del caso de la ex Yugoslavia. ¿Cuáles son la diferencia de estas distintas instituciones? Con respecto a la Corte Internacional de Justicia, es con lo que hay más confusión, digamos. La gente dice, bueno, pero ¿para qué otra corte, no? Si ya existe la Corte Internacional de Justicia, pero hay una diferencia sustantiva entre ambas, y es que la Corte Internacional de Justicia tiene competencia solo para juzgar los estados, pero la Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar los individuos. O sea, cualquier criminal en cualquier parte del mundo, si está en un estado parte o es ciudadano de algún otro estado parte, puede ser sujeto de la acción de justicia por parte de la Corte Penal Internacional. Y ya eso es un avance extraordinario, porque tú no puedes acusar a un estado por un crimen que se cometa en su territorio, si no está el Estado involucrado como tal. Pero si tienes competencia para acusar y condenar a quien lo comete dentro de ese Estado, entonces, digamos, es un paso importante de avance. Pero además,
la Corte Internacional de Justicia básicamente conoce de otros temas, de conflictos, etcétera, de otro carácter, no solo de carácter penal, ¿verdad? Entonces eso pues es. Con los tribunales ad hoc hay similitud, porque son tribunales creados precisamente para juzgar personas. Para juzgar personas y precisamente por haber cometido crímenes de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que se daba un conflicto internacional en los que se cometían crímenes de guerra, crímenes contra la lesa humanidad o actos de genocidio, entonces había que crear un tribunal ad hoc especial con un costo grandísimo para la comunidad internacional. Y ahora pues ya no tendremos que seguir creando tribunales ad hoc, porque está la Corte para eso precisamente, lo cual es más barato también para los estados, porque bueno, los estados tienen que hacer una contribución para la Corte y con eso la Corte se sostiene de manera permanente, está ahí, pero además manifiesta una voluntad también permanente de hacer justicia. Antes había que reunir a las Naciones Unidas, lograr el acuerdo del Consejo de Seguridad para que se decidiera hacer justicia en un caso particular. David ahorita citaba casos que están ocurriendo en África, por ejemplo, y que la comunidad no sabe, a donde no llega CNN, decía él con mucha gracia, y entonces no se hace justicia nunca, pero ahora pues tenemos esa certeza, esa seguridad de que se puede hacer, y ya esa también es una diferencia sustantiva, importante. David, hechos relevantes que hayan sido tratados por la Corte Penal Internacional, ejemplos que se pueden enumerar en este momento del programa para decir, ok, hay efectividad de parte de la Corte Penal Internacional. Sí. Bueno, da una parte, los procedimientos existentes. Por ejemplo, el proceso contra Lubanga, que es uno de los jefes de la milicia de Congo, que es acusado para la utilización de niños soldados. Esto habría un impacto muy importante en otras partes del continente, como por ejemplo informe de Human Rights Watch y de otros que documentan que miembros de otra milicia decidieron de dejar los niños libres para no que serían acusados de los mismos crímenes. Es un efecto preventivo muy importante. En Costa Marfil, el impacto de la Corte fue muy importante cuando se utilizó la radio como instrumento de incitación al odio racial, al odio nacional contra los no ivorianos, contra los inmigrados. La Corte era presente en este país a través del representante especial de la ONU por la prevención del genocidio. El día después, su discurso a la radio contra este tipo de incitamiento a la violencia, el gobierno y también la milicia rebelde indicó a su propio agente de propaganda de interrumpir este tipo de retórica con la radio, y se evitaron mucha violencia en este país. Eso es documentado, fue en el noviembre de 2004, por el miedo de lo que tengo en el poder de perder todos sus privilegios, porque cuando tú eres investigado para la Corte, la Corte también bloquea tus bienes al exterior, tú no puedes viajar, no hay la posibilidad de hacer una vida normal, diplomática, relación diplomática. Es una Corte muy importante a este nivel. Bueno, vamos a saludar a nuestros colegas. Les explicaba que nosotros hacemos un enlace con una radio prestigiosa de aquí en nuestro país, que tiene una gran audiencia, la Radio 102.9. Pero antes saludamos a nuestro patrocinador. El enlace Primera Entrevista y Radio 102.9 es patrocinado por Yogur Yes. Saludamos a nuestros colegas de la Radio 102.9. Pencho y Aida se encuentran ya listos también esta mañana para conversar con nosotros y sus invitados. Hola Pencho, Aida, ¿cómo están? A ver si podemos escucharles, muchachos. Yo creo que va a ser difícil, ¿no? Ok.
Entonces nos quedamos ahí. Nuevamente regresamos a los estudios. Fue, como ustedes ven, un poco complicado hacer el enlace con la radio 102.9. Sí, Canal claro. 33, Romeo. Ahora sí. Hola Romeo, muy buenos días. Bienvenido al set móvil de A Primera Hora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pencho? Muy bien, aquí contento de compartir este viernes con tus televidentes. Luis Cardenal está con nosotros. Buenos días, Luis. Sí, bienvenido. Y queremos darle la bienvenida también a nuestros oyentes y presentar a nuestro invitado. Hoy nos vino a visitar Luis Cardenal. Ya teníamos días de no vernos en el estudio. Y Exministro de Turismo de nuestro país. Exministro de Turismo, exactamente. Casi bueno. En una ocasión. Casi, pero casi no cuenta. Casi se murió. A ver, mira. No, pues ya no la acordé. No, porque no, si estamos presentando su currículum. Es parte de su experiencia ¿verdad? política, además, ¿no? No, y experiencia también, y ha escrito, digamos, artículos, escribe, de hecho, desde la llanura, ¿de verdad? Incluso yo tengo ahí un recopilatorio de tus columnas de aquellos tiempos, ¿eh? Sí, bueno. Así que qué bueno tenerte aquí, Luis, y también hoy estamos en vivo desde Toyota Idea, transmitiendo aquí desde el Pedregal con Romeo Lemos. A ver, Romeo? ¿Cómo Pencho, va todo? Aida y Luis, quiero presentarle a nuestros invitados. Estamos hablando esta mañana con la diputada Minú Tavares Mirabal, integrante de la Junta Directiva de Acción Mundial de Parlamentarios, ¿no? Y también está el diputado José Bernard Palé Arana, presidente de la Comisión de Constitución y también pertenece al Partido Liberal Constitucionalista de Nicaragua, y David Donat Catín, que es más fácil pronunciarlo de esa manera. Todos ellos son miembros de Acción Mundial de Parlamentarios, bueno, que están haciendo lobby en varios países del mundo para que se adhieran los países que no son miembros de la Corte Penal Internacional, este tribunal internacional que en todo caso investiga, digamos, hechos importantes como genocidios, como asesinatos de lesa humanidad, etcétera, Pencho. Ese es un tema que estamos abordando esta mañana. Parlamentarios de diversos lugares, mira, y ¿cuál es? Yo quisiera aprovechar, saludarlos desde 102.9. Darle la bienvenida aquí al programa. Claro, ahorita... ¿Y al país? Sí, y al país también. Y preguntarles, hablando del país, ¿qué referencia, qué impresión tienen de El Salvador desde el punto de vista, bueno, ustedes que son políticos, que son parlamentarios, o sea, qué impresión, qué nos pueden decir, cómo ven al país desde afuera ustedes? A ver, Minú. Bueno, yo no es la primera vez que vengo a El Salvador, pero la verdad es que es un país que respeto y admiro y quiero muchísimo y me siento como en mi casa. Es un país donde la gente tiene mucho impulso, mucha vocación de trabajo, se nota un país en efervescencia, en crecimiento, en voluntad de construir un futuro mejor para todo el mundo. Es un país también que está, digamos, dando pasos importantes en el fortalecimiento democrático, que acaba de tener un importante cambio de gobierno pacíficamente, que eso no ha, digamos, significado ninguna interrupción del ritmo de crecimiento, etcétera. Eso, fíjate que seguimos siendo ejemplo en varias situaciones. Por ejemplo, en el tema de la firma de los acuerdos de paz, muchos no le apostaban de que el país iba a sostener esta firma de los acuerdos de paz. Estos acuerdos se sostienen, no solo se sostienen, sino que se maduran y se avanza en la democracia. Y ahora muchos decían también, ¿qué va a pasar cuando un partido de izquierda arribe a la presidencia en El Salvador o gane las elecciones? ¿Se va a permitir la alternancia en este país? Y ahora está demostrado que sí. Bueno, la verdad es que ustedes están dando un buen ejemplo a Latinoamérica y nosotros pues venimos aquí y también aprendemos que estamos en un país en el que también trabajamos para el fortalecimiento de la democracia, para el crecimiento económico, que signifique de verdad una mejor distribución de la riqueza, de la vida de la gente, porque para eso es que estamos en la política, claro. José, ¿no? que es nuestro vecino nicaragüense, me imagino que tienes una mejor impresión también, o tienes también tu impresión de lo que es El Salvador, de cómo ha avanzado El Salvador. Mira, ayer tuvimos casi todo el día en la Asamblea Nacional, como decíamos, en contacto con las diferentes fracciones, con las diferentes fuerzas políticas, y me voy muy gratamente informado, muy satisfecho de lo que vi. Un país con una democracia muy viva,
con unos líderes muy maduros, con una disposición muy alta al diálogo, al entendimiento, una disposición también a la negociación y con una voluntad de sacar adelante a su país. Vimos una clase política definitivamente comprometida con su futuro, comprometida con sus ciudadanos, que creo que es un ejemplo para el resto de Centroamérica. ¿Y David desde Italia? Sí, de Italia. ¿Cómo se ve nuestro país desde Italia? Bueno, yo llego aquí mañana a las 6 de la mañana, el mi segundo día. Puedo decir solamente, puedo repetir las cosas que son ¿Es primera vez que estás en el país, David? ¿Tienes traducciones? Sí. No, hablo muy malo italiano, itañol. Es un idioma mixto el mío. Un idioma mixto. Sí. Es que te está haciendo la traducción simultánea. Gracias. No te preocupes, te giuro, hablar en español o en italiano no importa. Avanti. Las instituciones aquí son muy cometidas al respecto de los derechos humanos, a la promoción de un diálogo abierto, no hay país perfecto, no hay sistema político perfecto, no existe en el mundo un país donde no hay problemas. Esto es la primera cosa. La segunda es de unir sus fuerzas para mejorar la vida de todos los días de toda la gente. Claro que comprendió que hay problemas muy serios de criminalidad, de crimen organizado, que necesita de ser terminado de manera determinada, con el respeto de los derechos de todos, de las víctimas, de los acusados, pero yo pienso que es un país que ha la fuerza, porque yo admiro muchísimo el trabajo de nuestros amigos y amigas en el Parlamento, en las organizaciones no gubernamentales. Encontraron ayer el Procurador General por la defensa de derechos humanos y otras oficinas que son muy involucradas, la Cancillería, son todas instituciones que son prontas al futuro. A ver, Luis. Luis, también la perspectiva de Luis, digamos. Él sí es salvadoreño. Desde la llanura, porque bueno, obviamente te gusta estar observando la actualidad y tu experiencia política, tu experiencia. Y como empresario también. Como empresario, entonces, ¿qué les decís vos a los extranjeros del Salvador y cómo ves el país? Luis, así un análisis breve. Bueno, yo creo que el país ha avanzado sustancialmente, que realmente las personas que tal vez tienen años de no visitarnos y vienen de repente se encuentran con una agradable sorpresa, como a pesar de todas las dificultades que hemos vivido, los salvadoreños siempre hemos sabido salir adelante, construir, trabajar permanentemente y poderle ofrecer a todos los que nos visitan un país mucho mejor de lo que se esperan y una experiencia a través de la calidad y la calidez de los salvadoreños y hacerlos sentir como amigos. ¿Cómo manejas tú el tema de la delincuencia, de la inseguridad, que eso de verdad no puedes tapar, o sea, no puedes esconder ese problema ante la gente y hacia afuera? ¿Cómo justificas o cómo hablas de ese tema para la gente que viene de fuera, para los inversionistas? Bueno, yo creo que justificarlo no es posible. Es un problema grave que tenemos que resolver, que era lógico que iba a suceder después de un conflicto armado tan largo, donde había tanta gente que sabía manejar armas, donde había tanta polarización, tanta violencia, y especialmente un tema que casi nunca queremos tocar, es el problema de cómo la guerra, la emigración, la transculturización, ha provocado una desintegración en la familia salvadoreña. Luis, perdona, más allá del tema de la delincuencia, que obviamente todos conocemos que es una situación bastante difícil la que está atravesando nuestro país, más allá de eso, ¿cómo ves el rumbo que lleva el país en las otras materias, en las señales que está mandando este nuevo gobierno, sobre todo para la empresa privada, ¿no? Pero también para aquellas personas que de alguna manera, digamos, guardaban la esperanza que tras un cambio de gobierno iba a mejorar su situación de vida? Te estoy hablando gente del área rural, por ejemplo. Bueno, yo creo que aquí, como dicen, el jurado todavía no ha dado su veredicto. Todavía se le está dando un compás de espera al gobierno para que tenga oportunidad de asentarse en el puesto y empezar a desarrollar sus proyectos y sus programas. La problemática es compleja y no va a poder resolverse de un momento a otro. Así como tomó años en engendrarse,
va a saber tomar su tiempo en corregirse. Ahora, pero no ha habido exabruptos, ¿no? Como algunos pregonaron durante la campaña. Eso no, yo creo que el presidente ha actuado con bastante prudencia. El problema que existe es que no se ve un rumbo claro hacia dónde vamos, sino que se mencionan ciertas cosas de manera muy general, o se hablan de programas en términos de mucha generalidad. Y no es muy temprano para que ya estén, digamos... Bueno, yo creo que uno, si está en el gobierno, o si pretende estar en el gobierno, debe llegar preparado, con un diagnóstico adecuado, listo a tomar acción, porque para lo que se pueda presentar. Claro, el tren está en movimiento y no se va a detener a esperar que uno se monte, se asiente y aprenda. Claro que hay un tiempo prudencial para que agarre los controles como Dios manda, pero yo creo que debe de tenerse ya un plan antes de llegar al gobierno, y al llegar al gobierno empezar a ejecutarlo. Aquí el problema que vemos es que hay como una dicotomía entre el gobierno y el partido oficial de gobierno, donde a cada rato estamos viendo situaciones en que el presidente dice una cosa y el partido FMLN hace otra. Bueno. Y eso genera confusión en un momento en el que el país necesita unidad de criterios y necesita que todos trabajemos juntos en una misma dirección. Otros dirían que eso es parte de la democracia, ¿no? Las diferencias administradas de una manera adecuada. Sí, diferencias hay en la democracia entre un partido y otro partido, pero yo creo que cuando uno está en el mismo equipo es como que si dijéramos que el Barcelona o el Real Madrid, la defensa tuviera una táctica o una estrategia, el mediocampo tuviera otra y la ofensiva tuviera otra. Es difícil que puedan ser un buen equipo. ¿Por qué el fútbol siempre se parece a la política en eso? Bueno, que creo que todos entendemos a la selecta. Siempre para hacer comparaciones. Fútbol italiano hay que poner nosotros utilizamos el béisbol en República Dominicana. ¿Y con qué equipo va David? Juventus. Contra Milan del primero ministro Berlusconi. Claro que hay mucha confusión en Italia, espero que no va a ser en Salvador. Ya podemos ubicarnos que él es oposición. Nosotros somos en favor de la democracia interna o los partidos políticos. Es muy importante la democracia interna, el pluralismo, no solamente entre los partidos, va adentro de los partidos. Entonces es una cosa que crea ideas, dialéctica que puerta a resultados. Es para adentro y hacia afuera también. Sí, pero dentro y afuera. Debe haber democracia en la discusión, debe haber democracia en la participación, pero una vez se toma una decisión, la única manera en la que esa decisión se puede ejecutar efectivamente es que todo el mundo actúe de la misma manera, porque que se respete, ¿no? Si los del mismo partido, los del mismo equipo empiezan a sabotear a los que están ejecutando las decisiones que se toman, pues sería un Tú dices que esa es la oposición. No necesitamos de escuchar la otra campana, ¿no? Y esta es la democracia. Esto se está poniendo caliente. Bueno, a ver, nos quedamos hasta aquí, Pencho, Aida, Luis. Gracias. Buenos días. Y gracias a Yogur Yes por este contacto, Romeo. Perfecto. Nuestro alimento diario. Que antes que vaya... me dijeron, véalo, agárrelo, no se lo tome, que hay que devolverlo, se lo cobramos. Un saludo para los parlamentarios. Al fin Luis está diciendo la verdad, que solo se lo enseñan, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Y se lo puede llevar si quiere. Bueno, Luis. Me lo puedo llevar, pero me dijeron que tenía que pasar pagando ahí por caja. Bueno, molto agradecida por ese contacto que hemos tenido, Romeo. Bienvenido. Saludos, Aida. A Aida, Pencho y Luis. Nosotros hacemos una breve pausa comercial, regresamos en breve. Mi mamá usa magia de la de verdad. Adivinó que papá probaría sus defensas y no se enfermaría. Hizo que los huesos de mi hermana fueran tan fuertes como los de un elefante. Su magia es tan real que nos da diariamente su secreto. Yes. Yogur Yes es el alimento natural más completo con extra calcio, vitaminas y nutrientes que hacen más saludable a mi familia. Ella dice que el amor alimenta, y más si es con Yogur Yes. Me pregunta, Minú, ¿cuánto tiempo más tenemos? 10 segundos cada uno. De verdad, Minú, estamos ya súper avanzados en el tiempo. Yo te agradezco a ti y es un gusto haberte tenido aquí junto a nuestros dos buenos amigos también. Sí, bueno, gracias por este espacio que no tiene precio. Esto es extraordinario lo que hemos podido decir desde aquí. Solo faltaría agradecerle al Parlamento, a la Asamblea Legislativa por la recepción que nos ha dado, y especialmente al diputado Sigfrido Reyes, que es el vicepresidente de la Asamblea, que se tomó el trabajo de preparar toda esta agenda. Bueno, realmente no nos ha dejado respiro.
y nos hemos quejado un poco de tanto trabajo, de tanta actividad, pero ha sido extraordinaria la posibilidad de reunirse con todos los sectores del país involucrados con la toma de una decisión positiva para El Salvador. José, también gracias por haber estado con nosotros esta mañana. David, a ti también muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Primera Entrevista. A ustedes también gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden el horario a las 6:30. Estaremos aquí. Es todo. Buen día. La sección del clima es patrocinada por Digicel. Primero eres tú.